Hasta hace muy poco tiempo el Poder Judicial en México era irrelevante para efectos de la explicación del funcionamiento del sistema político. Su actividad no formaba parte de las preocupaciones de los partidos políticos. Es a partir de la importante reforma de 1994, promovida por el entonces presidente Zedillo, cuando el Poder Judicial comienza a ocupar un lugar importante dentro de la dinámica del Estado mexicano. Para nadie es un secreto que una de las piezas maestras de cualquier democracia es un sistema judicial capaz de hacer exigible en la práctica el principio de sujeción de las autoridades al orden jurídico. Es importante la intervención de la Suprema Corte en las disputas entre los diversos niveles de gobierno a través de las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción primera de la Constitución. Asimismo, ha sido importante la intervención de la Suprema Corte en aspectos centrales del modelo económico nacional. La judicialización de los conflictos electorales a través de la creación de una jurisdicción especializada, que fue primero constituida a través de un órgano constitucional autónomo denominado Tribunal Federal Electoral, para luego pasar a formar parte del Poder Judicial de la Federación como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, a diferencia de otros tribunales constitucionales, ha limitado en algunos casos su actuación, negándose a entrar al fondo de asuntos que podrían haberle generado fuertes roces con los otros dos poderes de la Federación, pasando por alto que una democracia consolidada requiere de un aparato judicial que pueda dirimir y procesar imparcialmente los conflictos sociales más relevantes y que los procesos judiciales constitucionales aportan al debate público una serie de razones relativas a los derechos fundamentales. Otra cuestión también pendiente de la democracia es generar mayor confianza social de los ciudadanos hacia los aparatos judiciales, pues a decir de Genaro Góngora Pimentel, este se enfrenta al mayor descrédito popular de su historia. Corrobora lo anterior el informe del relator de la ONU sobre la independencia de abogados y magistrados, el cual concluye que entre el 50 y el 70% de los jueces federales son corruptos. ¿Qué falta para tener un Estado de Derecho? Los rezagos son impresionantes, lo mismo que en otras materias, y las tareas por cumplir requieren de grandes esfuerzos. Por lo que toca al diseño institucional, resulta necesario ponderar la necesidad de que los órganos jurisdiccionales con autonomía constitucional, como los tribunales agrarios, los tribunales contencioso-administrativos y las juntas de conciliación y arbitraje, se incorporen al Poder Judicial, porque no hay justificación para que el Poder Ejecutivo tenga sus propios tribunales. Los obstáculos procesales y sociales para el acceso a la justicia implican que la población de menores recursos no tenga acceso a ella, dando origen a una discriminación jurídica, por lo que resulta necesario generar los mecanismos que permitan que la población de menores recursos pueda acceder en condiciones equitativas a los tribunales. Finalmente, la falta de capacitación del personal judicial debe superarse con la intervención de los otros poderes, y los jueces deben estar sujetos únicamente a las leyes, manteniéndose extraños a los intereses de las partes en conflicto. No debemos olvidar que detrás de todas las instituciones hay hombres y mujeres que con su empeño o con su negligencia aplican o tuercen la ley y la justicia. Hasta hace poco tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era conocida por la gente común, únicamente era abordada por círculos de especialistas. Sin embargo, en los últimos años esto cambió. La Suprema Corte y en menor medida otros órganos del Poder Judicial Federal han estado en el centro de atención de los medios de comunicación. Así, por ejemplo, en la revista Nexos, desde 2005 se abrió el debate sobre temas relacionados con la Suprema Corte y algunos de los autores que expusieron sus posturas fueron Pedro Salazar, quien advirtió un problema para determinar quién tendría la última palabra en asuntos de relevancia pública, el legislador o el juez, porque según lo expuesto por el autor,
Los legisladores representan al pueblo soberano, pero sus decisiones deben estar limitadas por los derechos humanos, siendo entonces los juzgadores los encargados de supervisar su cumplimiento. Ante la anterior exposición, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, precisa la ausencia de consideración respecto a que durante décadas no se había reparado en el carácter de los derechos sociales como verdaderos derechos fundamentales. En consecuencia, el marco jurídico prevé limitaciones para prevenir o reparar sus violaciones. Por su parte, Christian Curtis reflexionó en torno a las razones que legitiman las resoluciones de los jueces. Advirtió que estas son inusualmente largas y escritas en lenguaje oscuro, además de que muchas han sido dictadas con prejuicios personales de los ministros por encima de los estándares nacionales e internacionales. Una vez más, el ministro José Ramón Cosío responde, señalando que es necesario conocer la filosofía política de cada ministro para determinar cuándo se aparta de ella y cuándo no al momento de emitir una resolución. Así también, en el debate, Karina Ann Solovey-Heer precisa el alto costo económico presupuestado para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, su papel político y la ausencia de contrapesos al momento de dictar sus resoluciones. En respuesta, el ministro José Ramón Cosío apunta que como control interno puede actualizarse la exigencia del rigor argumentativo entre los ministros, lo que podría operar como cierto contrapeso. Por su parte, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez expresa que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han emitido sentencias de calidad. Así también, en 2006, Ana Laura Magaloni y Arturo Saldívar precisaron que en la Corte debían de dejar de resolver únicamente controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, para dar paso a las resoluciones de casos sobre derechos fundamentales, impactando así en la calidad de vida de los habitantes, tal como sucedió en los años 60 en la Corte de Warren en Estados Unidos, quien dictó importantes precedentes. Al respecto, 3 secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestaron que los cambios no se dan desde arriba, por lo que la Corte no debe ser activista. Como estos debates, han surgido otros. Lo trascendente es que en los últimos años el papel del Poder Judicial comienza a ser predominante en la sociedad. La puesta en práctica de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido difícil. La primera reglamentación dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el artículo 61 de la ley es el Acuerdo 13-2003, en el que se establece que los expedientes en materia penal y familiar concluidos antes de la entrada en vigor de la Ley de la Transparencia se consideran información reservada por un plazo de 36 años. Con ello, la Corte, de forma injustificada, excedió el plazo establecido en la Ley de Transparencia, que son 12 años. Sin embargo, el nuevo reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado el 30 de marzo de 2004, es un reglamento aperturista que supera los defectos que tenían las regulaciones anteriores y eleva la transparencia judicial. Este reglamento establece una regulación única para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás órganos del Poder Judicial Federal, a excepción del Tribunal Federal Electoral, que tiene su propia regulación en materia de acceso a la información, cambiando radicalmente la anterior regulación. Ya no se establecen diferencias por razón de la materia sobre la que versa el expediente judicial para efectos de tener acceso a su contenido, y cualquier persona puede tener acceso al expediente en cualquier etapa del proceso, con la excepción a la información relativa a los datos personales de las partes. El artículo 5 del reglamento
señala que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos jurisdiccionales es de carácter pública y que las resoluciones dictadas durante el desarrollo de los juicios constituyen información pública una vez que están emitidas. Asimismo, por lo que refiere a los expedientes que forman parte del archivo histórico del Poder Judicial Federal, se cambia el esquema restrictivo de los acuerdos de 2003 y se permite la consulta completa. Con la expedición del nuevo reglamento, se cuenta con un instrumento que transparenta el ejercicio del poder en el sistema político mexicano, pues en la medida en que exista un poder judicial independiente y que tome decisiones de cara al público, podemos aspirar a consolidar un sistema democrático en el que la posibilidad de tener acceso a los expedientes judiciales y conocer la manera en la que los jueces deciden los asuntos es un requisito para poder exigir la responsabilidad social de los juzgadores.